día es una oportunidad para aprender, para practicar, corregir y volver a empezar. Cuando nos equivocamos aprendemos mucho más que cuando todo nos sale casi perfecto. Creemos firmemente que los errores cometidos en días atrás nos han dejado una lección para que cada vez podamos compartir nuestro gozo de servir a Dios por medio de enseñar a ustedes lo que dice la Biblia. Ahora que casi terminamos el Evangelio de Juan, bienvenidos sean todos los que en algún momento sintonizarán esta enseñanza. Oremos. Es bueno hablar con Dios, aunque Él ya lo sabe todo, pero a nosotros nos conviene hablar con nuestro Padre. Dios de amor, muchas gracias te damos por este momento. Muchas gracias, Señor, por Ventana Virtual, muchas gracias por nuestros compañeros, muchas gracias, Señor, por los que se han de incluir ahora, Señor, en esta audición. Muchas gracias, Señor, por los que no podrán hacerlo, porque allá donde ellos están, también tú estás, puesto que eres Espíritu, estás en todo lugar y puedes atender a todos al mismo tiempo. Esa es una de tus grandezas y de las maravillas para nosotros, Señor, porque para ti todo eso es natural. Gracias entonces por la palabra, gracias entonces por la vida, gracias entonces por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como ya dijimos, los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Juan relatan las últimas enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Y es en el capítulo 17 que el evangelista registra la última oración a favor de sus discípulos presentes y a favor de los que iban a creer por la palabra de ellos. Aunque Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría, otro lo negaría y todos lo abandonarían durante un tiempo. Aunque eso ya lo sabía el Señor, dice el Evangelio que a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Meditamos conjuntamente en los capítulos 13 al 17, no mirando capítulo por capítulo, sino tomando la ocasión. Es la última noche que los discípulos pueden ver físicamente a su maestro y es necesario equiparlos para lo que vendrá enseguida. En otra audición revisamos estos aspectos. En el capítulo 13, del versículo 1 al 30, Jesús da una lección de humildad cuando, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, estaban cenando, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, o sea, a enjuagar y secar con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sabía quién era, lo tenía muy claro, pues cuando dice el Padre le había dado, también se entiende, sabía que era hijo de Dios, también sabía su origen, sabía de dónde venía del Padre y sabía a dónde iba al Padre. Eso forma parte de los valores fundamentales del ser humano. Cuando una persona no sabe con precisión y claridad su origen, cuando no tiene identidad, cuando desconoce de qué es capaz, cuando desconoce su potencial y cuando desconoce hacia dónde va, o sea, cuando desconoce su destino, seguramente tendrá que experimentar problemas en su conducta. Gracias a Dios, porque el Señor Jesús tenía todo esto muy claro. Ello explica lo que enseguida el maestro llevó a cabo. El Señor sabía perfectamente el propósito de esa conducta, de lo que Él acababa de hacer. ¿Qué quería? Enseñar a sus discípulos a servir, a servirse entre ellos, a prestar algún servicio a favor de sus compañeros. Esa enseñanza la daría haciendo Jesús mismo la demostración para que les sirviera de ejemplo. Por eso lo primero que hace es preparar el escenario. Se levanta, se desviste, se quita su manto o túnica, buscó las herramientas necesarias para llevar a cabo lo que sabía que iba a realizar.
necesitaba una toalla, necesitaba un recipiente para colocar agua. Luego la toalla se la amarró en la cintura, al recipiente le puso agua, preparó el escenario. Enseguida realiza la tarea. ¿Qué tarea? La tarea propia de un sirviente. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Su procedimiento fue descubrir los pies, lavarlos, enjuagarlos, secarlos. Después él tiene que aplicar la disciplina. En este caso corrige al que tiene que corregir, al que tiene que disciplinar. En un momento determinado, uno de sus discípulos no quería que le lavara los pies y eso dio oportunidad a que el Señor puntualizara algo, como necesito que estén todos limpios, pero también necesito que cada uno esté limpio todo, desde la cabeza hasta los pies. Enseguida aplica la enseñanza. Fíjense bien, sigan mi ejemplo, sean humildes, hagan las tareas de los sirvientes, sirvan a sus hermanos en primer lugar, sirvan a sus compañeros. Enseguida asegura el resultado. O sea, si ustedes siguen mi ejemplo, si me obedecen, los únicos beneficiados serán ustedes. Porque los que obedecen, ellos se sienten satisfechos. Solo por haber obedecido se sienten alegres, felices. O sea, se sienten bienaventurados. Probablemente algunos de los que estamos escuchando esta audición hayamos perdido la razón de nuestra participación en las actividades propias para la extensión del reino. Puede ser que hayamos olvidado este ejemplo del Maestro y hoy podamos regresar a Jesús y ponernos a sus órdenes, servir a nuestros compañeros de acuerdo a nuestro llamado para recuperar nuestra posición de bienaventurados. De lo contrario, empiezas a sentir aburrimiento, ya no quieres llevarlo a cabo, ya te pesa, ya no eres bienaventurado, ya no te sientes feliz. Dice el capítulo 13, de los versículos 31 al 38. Jesús dice, ámense como yo los he amado. Cuando Jesús dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, seguramente ellos pensaron, ¿qué de nuevo tiene este mandamiento? Si está en la ley de Moisés. Pero enseguida escuchan decir al Maestro, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Me imagino la cara pensativa de los discípulos. Eso sí que era difícil. Pues entre ellos había ciertas diferencias. Por ejemplo, la mamá de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, había pedido que sus hijos estuvieran al lado de Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto indica preferencias. Somos los más cercanos. Cuando el Señor tomó el lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos, la Biblia no dice que alguno se haya levantado para ayudar al Señor. Eso es falta de atención. En cierta forma, orgullo. Con estos dos ejemplos vemos que no habían aprendido a amarse, mucho menos como Jesús los amaba, así como eran los amaba. Respetaba su personalidad y no le importaba si Judas lo iba a entregar o si Jacobo y Juan eran personalistas y querían lucirse junto a Jesús. Como tú y yo también somos discípulos. Para nosotros también es esta aplicación. ¿Qué tanto amo? ¿Qué tanto amas a tus hermanos, a tus condiscípulos? ¿Los amas como Jesús te ama a ti? ¿Los amo como Jesús me ama a mí? En el capítulo 15, todo el capítulo 15 y hasta el versículo 3 del capítulo 16, Jesús usa la imagen de la vid para enseñarles que si no permanecemos unidos a Jesús, difícilmente conseguiremos los resultados que Dios quiere que tengamos.
porque el fruto abundante del que habla la parábola de la vid es precisamente el amor. Como pensamos de forma parecida a cómo piensa Jesús, nuestras peticiones serán de acuerdo a la voluntad de Dios y por ello Él se compromete a contestar afirmativamente. Por eso dice, será hecho. Y se manifestará la gloria de Dios. El mundo saldrá de las tinieblas, así que amarse será su distintivo. Ese distintivo les ayudará a permanecer en el amor de Dios y por eso podrán obedecer por amor. Yo a Adela le llamo el ambiente de la esfera del amor. Porque fíjense, obedecer a Dios dijimos que produce gozo, aunque en algunas ocasiones tengas que sufrir, como Jesús sufrió hasta morir. Por eso dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Enseguida entrega otra revelación. Les dice algo nuevo para ellos. Ustedes ya no son siervos, ahora son amigos. Y los trataré como amigos. Les confiaré parte de los planes del reino, porque quiero que recuerden que yo fui el que los elegí, así que tengo autoridad para darles órdenes. Son mis amigos y les tengo confianza, por eso no quiere decir que no tenga autoridad sobre ustedes. Así que estos mando, que os améis unos a otros. Al parecer en el amor de Dios se obedece fácilmente, porque se obedece por amor y no por obligación. Pero no es al parecer, es al permanecer. Al permanecer en el amor de Dios se obedece fácilmente, porque se obedece por amor y no por obligación. Hay mucha diferencia. ¿Obedece usted a Dios? ¿Lo hace por obligación o por amor? No me conteste. No puede contestarme. Reflexione y conteste delante de Dios. Al obedecer al Padre por amor, usted y yo nos sentimos muy gozosos. No sé cuántos lo hemos experimentado. Basándonos en el principio del amor, nace la verdadera relación de amistad y entonces a los que bien podrían ser tratados como sirvientes, según la sociedad sin Cristo, claro. Ahora, en primer lugar, se les ofrece un curso para que aprendan a ser como su maestro. Luego, se les eleva al rango de iguales. Ahora son amigos. Pues eso hizo Jesús con sus 12 discípulos, pero también lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo, con nosotros. Por eso afirmamos que Dios es bueno. Por fin el Señor puntualiza, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Podría decirse también, estoy mandando, considerando el idioma original, es un verbo cuya traducción al español bien podría ser en gerundio, algo que se debe realizar siempre, mandando, mandando. Indica acción constante y está en modo indicativo, o sea, es una acción real, no es que sea una posibilidad, no es que sea realmente una orden, no, es algo que ya está sucediendo, es real. Jesús está realizando esa acción, mandando. La voz es voz media, o sea, la voz media, el sujeto realiza una parte de la acción, manda, emite la orden, dice lo que necesita que se lleve a cabo, pero no la realiza. La ejecución la debe llevar a cabo otra persona, otro debe ejecutar esa orden, por eso es voz media. También dice, estoy mandando que estén amando, es otro verbo. Pero este verbo está en un modo diferente, está en un modo de posibilidad, es un modo subjuntivo. Esto es, atendiendo al mandato, constantemente estarán amando.
Existe la posibilidad de que obedezcan, pero también de que no obedezcan. Lo harán es voz activa, el sujeto lo debe llevar a cabo. Así que el Señor está haciendo su parte. Él está emitiendo la orden. Pero que los discípulos obedezcan, esa ya no es asunto de Dios. Existe la posibilidad de que obedezcan. Están todas las condiciones para que obedezcan. Está todo listo para que ellos puedan realizar la acción. Pero también existe la posibilidad de que no lo hagan. Jesús se despide de sus discípulos, pero también les habla de su regreso. Es el capítulo 14 del 1 al 14 precisamente. Jesús es Dios. Por ello, sin que nadie le diga nada, Él sabe todo lo que pensamos. Por eso dice en el Antiguo Testamento, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. También Jesús sabe que para los humanos las separaciones son muy dolorosas. Algunos nunca superan una situación de separación. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, el rompimiento de un matrimonio, el despido de un trabajo. Muchas personas pasan los años y ellos siguen doliéndose por una situación que hayan vivido de separación. Jesús conoce muy bien la naturaleza humana. Estuvo un poco más de 33 años en la tierra, portando la naturaleza humana. Esto es, estuvo en la tierra con cuerpo humano, con alma humana, por decirlo así. Entonces sabe cómo pensamos, cómo sentimos y cómo reaccionamos los humanos. Por ello nos comprende ampliamente. Así que no era el momento para regañar a los discípulos, como por ejemplo yo hubiera hecho, yo Adela. No, el Señor no es así. Se dirige a ellos tiernamente. Imaginemos su expresión, su voz convincente, segura, animando a sus amados discípulos. No se turbe vuestro corazón, no se asusten, no se preocupen. Si hay alguien en quienes ustedes confían, si hay alguien a quien ustedes creen, es a Dios. Como judíos, conocen el Antiguo Testamento. Los escritos los conocen del Antiguo Testamento, porque para ese momento ellos no tenían Biblia como ahora la tenemos tú y yo. Jesús les dice, entonces ustedes sí creen en Dios, creen en el Padre, el Creador, el Todopoderoso, Dios de Israel, ganador de las batallas y hacedor de maravillas, que siempre cumple lo que dice. Creen en Él. Yo lo sé. Bueno, así como creen en Él, crean también en mí. El que está hablando es Jesús. Porque ya les dije que Él es mi Padre. En ese momento les da una revelación. Les corre el velo para decirles algo muy importante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones, suficiente lugar. Voy a preparar un lugar específico para ustedes. Cuando haya dejado ese lugar arreglado para que ustedes lleguen, regresaré por ustedes y los llevaré conmigo. Los discípulos se sintieron alentados y pudieron expresar lo que sentían. Todos ellos eran diferentes, tenían diversas medidas de fe, y ante sus preguntas Jesús pudo entregar verdaderas joyas para el entendimiento humano en su relación con Dios. Por eso hoy tú y yo estamos agradecidos con esas conductas de los discípulos, como Tomás, que le dijo, no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos el camino, o como Felipe, quien expresó, muéstranos el Padre y nos basta. Jesucristo, Jesús, Cristo, el Hijo de Dios y otros nombres con que lo identificamos al Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, o sea, el que nos dirige o señala hacia dónde está el Padre. Eso quiere decir el camino. El que nos sostiene dentro de la esfera de Dios, porque Dios es verdad.
Y por medio de Jesucristo se inició esa relación que se había roto por la desobediencia del hombre. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, los humanos pudimos regresar, volver al Padre, y por ello tenemos asegurado el cielo. Es vida, vida abundante, vida eterna. Todos los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, tienen la naturaleza de Dios y el Espíritu Santo les ayuda para que puedan experimentar la presencia y el amor del Padre. Por eso Jesús le respondió a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y para hablar con el Padre debemos mencionar el nombre de Jesús. De esa manera, el Padre honra al Hijo. Y esto complementa la revelación del versículo 6. Recuerden, ahí dice que nadie viene al Padre sino por mí. Así que es muy congruente la siguiente expresión: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ustedes están batallando en creer quién soy yo, aunque ya les he dicho muchas veces que yo soy. En otras palabras, Jesús es Dios, y como soy Dios, las obras que ustedes han visto que realicé en el nombre de mi Padre demuestran quién soy. Entonces, si no me creen por lo que les digo, crean porque ustedes han visto lo que yo puedo hacer. Eso no lo puede hacer un hombre común, eso solo puede hacerlo el Hijo de Dios, que también es Hijo del hombre. Ahora combinamos los capítulos 14 y 16 para asegurar que Jesús promete que enviará al Consolador. Como ya dijimos nosotros, si existe alguien que conoce profundamente la naturaleza humana, se llama Jesucristo. A Jesucristo y al Padre nada, no hay nada que se les pueda ocultar, porque ellos lo saben todo. Ajá. Los discípulos entonces están atentos en ese momento por lo que Jesús les está hablando y ya se sienten mucho mejor. A Jesús y al Padre nada les toma por sorpresa. Todo está bajo su control. Dios nunca llega tarde, pero también nunca va a decir algo fuera de lugar. Así que ahora es el momento de presentarles a la persona que llegará en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo. Sí, es una persona. Es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de verdad. Es el Consolador. El otro Consolador del que habló el Señor Jesús. Hay algo interesante para la venida del Espíritu Santo. Pues Jesús mismo dice: si me aman, es una condición. Obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo cuál mandamiento? Amarse unos a otros. Entonces Jesús puede reafirmar que el Padre los ama y les recomienda que enfrenten por eso mismo las dificultades con decisión y con valor. Esto se los dijo el Señor Jesús a los discípulos. Y nosotros también somos discípulos. Es bueno entonces que podamos pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, a amar como Jesús ama, a esperar el retorno de Jesús, permitiendo al Espíritu Santo que nos consuele, nos santifique, nos enseñe, nos capacite. Hagamos un alto y digámosle: Señor, gracias porque nos permitiste repasar este asunto, pero esto no solo es para tus discípulos, tus 12 discípulos que estaban ahí contigo, eso también es para nosotros. Dios, los que estamos ya enterados de que somos tus hijos, los que ya tomamos una decisión por Jesús, ahora también somos tus discípulos. Estamos aprendiendo de ti y ya tenemos el curso completo, está en la Biblia. Y tú que eres bueno siempre nos estás permitiendo que podamos presentar exámenes, que podamos evaluarnos, autoevaluarnos por todas las situaciones que estamos viviendo y practicando. Pero aquí
Tú les dices a ellos, en la última noche en que ustedes pueden estar juntos, tú con tu cuerpo humano todavía les puedes hacer mención primero de la humildad, enseguida del amor, en tercero de la obediencia a tus mandamientos por amor. Tremendo esto. Y cuando ellos puedan hacerlo, entonces llegará el Espíritu Santo para fortalecerlos, para animarlos. Pero también eso es para mí. Esa enseñanza no solo es para Juan y Jacobo y Pedro. No, Señor, también es para Adela, para Fernando, para Ernesto, para Enrique, para Arturo, para Nepomuceno, para Garfias, para todos y cada uno de los que somos sus discípulos en todo el mundo y en todas las edades. Señor, yo no sé cuál es el más difícil de llevar a cabo. Yo creo que en ti todo va a ser muy fácil. El problema es cuando yo me descuido y cuando parece que volteo a otro lado, todo se me complica. Sí, Señor, porque las tinieblas son muy densas. Pero de tu mano, pegados a ti, como buen sarmiento, Señor, tomados de tu mano, Señor, llevando una relación de amistad y de respeto, porque esto es muy importante. Entre los humanos en la sociedad actual, los amigos a veces se pierden el respeto, no se respetan, pero aquí los asuntos contigo, los asuntos del reino son diferentes. Dios, 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 en el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, que nos ayudes y que tú, Señor, envíes a tu Espíritu Santo como lo prometió el Señor Jesús, como lo prometió el Padre junto con el Señor Jesús. El Espíritu Santo ya llegó y está en mí, ya llegó y está en todos los que hemos dado oportunidad al Espíritu para que llene nuestras vidas. Señor, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Bro, necesitamos nosotros dejar que nuestra voluntad sea cedida a la voluntad tuya. Ciertamente nos diste libre albedrío, pero por ese libre albedrío es mi voluntad decirte a ti que tomes esa mi voluntad y que me ayudes para que realmente tú seas el que dirija mi camino, para que realmente tú me des esa relación de vida con el Padre. Sí, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Señor Jesús, que esa palabra, que toda esa palabra se cumpla en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, de que estén cerca o lejos, que conozca o yo no los conozca. Señor, que tu presencia, que tu bendita presencia, Señor, que siempre va a estar con nosotros, nos guíe, nos guíe, nos guíe a través del mover de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Capítulo que nos deleita tanto, porque encontramos al maestro hablando con su padre, ahora con la cara levantada al cielo. Jesús habla con su padre de la misión que está a punto de concluir. Enseguida le presenta la necesidad de que sus discípulos sean uno, en unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Había concluido su última enseñanza. Ahora está con los discípulos. Enseguida levanta los ojos al cielo y empieza a hablar con su Padre. En otras palabras, empieza a orar. Me llama la atención cómo lo registra Juan en este evangelio. No dice cerró los ojos, no dice se hincó, no dice se postró, no dice inclinó la cabeza, no dice fue al templo a orar, no dice les dijo a sus discípulos que oraran por él. Juan dice claramente que levantando sus ojos al cielo, ahora toma una posición sacerdotal, toma una posición profética, viene a presentarse personalmente al Padre, pero también viene a presentar a sus discípulos de todos los tiempos delante del Padre. Eso me encanta. Jesús oró por mí ahí.
Jesús oró por ti ahí. Jesús oró por todos los hombres de todas las edades. Y le dice la hora. Se refiere al momento del sacrificio y resurrección, pues ese es el camino a la gloria. Así que el proceso de glorificación se da por sentado, pero no se declara abiertamente. El Señor, al decir esas palabras, está aceptando ese proceso. En este evangelio, muchas veces la cruz se relaciona con la gloria y el tema principal de esta parte de la oración es precisamente eso, la gloria. Pero aquí lo fundamental es la mutua glorificación del Padre y el Hijo. Jesús, cuando ora, sabe bien que habla con su Padre. En ese momento ya no había otra cosa que hacer, no había nada pendiente, la hora había llegado. Y la expresión del maestro es puntual: glorifica a tu Hijo. Esto es, dale a tu Hijo de tu gloria, respáldalo. Si lo respaldas, tu Hijo te glorificará a ti, porque de tu poder lo has revestido. Y automáticamente la persona que llegue a Jesús recibe de Jesús y del Padre. Recibe de los dos, que recibe la autoridad, la potestad, el poder, la autorización de ser llamado Hijo de Dios. Así que tendrán esa relación contigo por siempre, eternamente. Eternamente están y estarán recibiendo la vida. Por eso se llama vida eterna. En tanto estemos en la tierra, los discípulos de Jesús debemos observar y seguir el ejemplo que Jesús nos proporciona. ¿A qué me refiero? Como hombre, Jesús tenía las mismas características y necesidades que tenemos tú y yo. Una necesidad que generalmente descuidamos nosotros es la de mantener la comunicación. Dicen los estudiosos de la conducta humana, cuando se refieren a la comunicación, que para que exista la comunicación se necesitan por lo menos dos personas. En este caso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios y tú. La comunicación tiene un formato o proceso, o como se llame, pero para que se dé esa comunicación, uno habla y el otro escucha. Enseguida el que escuchó contesta y el que habló escucha, y así se va. Si solamente uno habla y habla y habla y habla, no se completa la comunicación, porque no sabe cómo piensa el que está escuchando, así que se entorpece la comunicación. ¿Por qué nos detenemos a hacer esta reflexión? Porque muchas veces a nosotros nos sucede que algunos decimos, sí, me encanta leer la escritura, he memorizado pasajes completos de la Biblia, he tomado varios cursos bíblicos, pero no me digan que vaya a orar, que me toca guardia de oración, que tengo que orar 1 hora en esta semana, que hable yo con Dios. Eso sí, no. Si estamos en ese grupo de personas, tengo noticias para ti. La comunicación no es la adecuada con Dios, pues has dejado que Dios hable y hable. Pero tú no le has expresado lo que entiendes o lo que no entiendes. ¿Cómo lo entiendes? Y además corres el riesgo de convertirte en un fariseo de los tiempos de Jesús. Ellos conocían muy bien la ley de Moisés, pero usaban sus conocimientos para vigilar que los demás obedecieran esos mandamientos que los mismos fariseos habían modificado y que en un momento determinado resultaron cargas para el pueblo de Dios. Si alguien del pueblo no obedecía, lo regañaban, lo castigaban y hasta lo sacaban de la sinagoga, el lugar a donde iban a estudiar y aprender de la ley de Moisés. A esos fariseos Jesús les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, sucios, pecadores. Entonces, no basta con tener conocimiento bíblico. La comunicación con Dios se rompe. No hay comunicación. Piénsalo. No estoy inventando nada. No te estoy acusando.
Solamente piénsalo. Por otro lado, si solo horas, horas y horas, como algunos de nosotros decimos, a mí no me hablen de la Biblia, yo mejor voy a interceder. Lo fuerte para mí es la oración. Otra vez estamos alterando el proceso de la comunicación, porque muchas veces la respuesta a nuestra oración ya está contestada en la Biblia y nosotros seguimos neceando con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para completar la comunicación con Dios? La respuesta es fácil. Para mantener la comunicación con Dios es necesario permitir que Dios te hable por medio de su palabra y enseguida contestarle tú a Dios a través de la oración. Eso hacía Jesús. Él conocía perfectamente la ley de Moisés, conocía al autor de la ley de Moisés, conocía perfectamente a su Padre. Pero vean, de la lectura de todos los evangelios, encontramos que Jesús continuamente estaba a solas con su Padre, platicando con él. Quiero decirlo de esta manera, poniéndose de acuerdo, confirmando lo planeado, expresando sus preocupaciones o sus alegrías, como cuando dijo, gracias porque me oyes, yo sé que siempre me oyes, pero ¿para qué? ¿Recuerdan este pasaje? Recordemos, Jesús es nuestro modelo. A Él siempre lo vamos a encontrar ocupado en las cosas de su Padre, como cuando siendo adolescente lo llevaron al templo de Jerusalén y Él se quedó hablando con los sacerdotes y los levitas respecto del Padre Celestial, respecto del reino. Cuando pidió que Juan Bautista lo sumergiera en el agua como símbolo de adhesión a sus enseñanzas, se abrió el cielo y se escuchó la voz de su Padre. Había una buena comunicación. Antes de decidirse por los 12 que serían su grupo de aprendizaje permanente, pasó la noche orando. Cuando Lázaro iba a resucitar, Jesús habló con su padre y le dio las gracias, pues ellos, el padre y el hijo, ya sabían que había una resurrección. Esto no lo registra el Evangelio de Juan, pero en otro Evangelio encontramos que Jesús, en la última semana que estuvo aquí en la tierra, fue a Getsemaní y ahí clamó a su Padre porque sentía ya los rigores del sacrificio que por amor a la humanidad soportó en la cruz del Calvario. Ese tipo de relación, de comunicación, de conversación constante, nos enseñó Jesús para que tú y yo la ejercitemos. Solo así podremos llegar a cumplir las expectativas de Jesús. La más importante o una de las más importantes, que te conozcan. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora hace una aclaración. La vida eterna es, ¿qué es la vida eterna? Que tengan una relación íntima con el Padre, porque Él es el Dios verdadero, y con el Hijo, con Jesucristo, a quien Dios Padre envió al mundo. Y a eso se refiere cuando dice que te conozcan al solo Dios y a su Hijo. La vida eterna es importante, no tanto por la duración de la vida, porque eterno es interminable, nunca se va a terminar, sin límite de tiempo, sino que se refiere también a la calidad de la vida. Entonces debe referirse a la vida de Dios, porque es la única vida de calidad. Así que es tener la experiencia de algo del esplendor, de la majestad, del gozo, de la paz, de la santidad que caracterizan a Dios. Quiero repetirlo, porque esto es interesantísimo. Entonces la vida de Dios en nosotros, que es la vida eterna, es la experiencia que cada uno de nosotros va a tener de un poquito del esplendor, de un poquito de la majestad, del gozo, de la paz, de la santidad que caracterizan a Dios. Ahora bien, ¿cómo llegar a esa experiencia? Entramos en esa nueva vida, en esa nueva relación, cuando gracias a Jesús descubrimos cómo es Dios. Es una parte esencial de la vida eterna saber cómo es Dios.
En el Antiguo Testamento se usa la palabra conocer en el sentido de la relación sexual. Dice en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Por eso mismo, marido y mujer ya no son dos, sino una sola carne. Sin embargo, el acto sexual no es lo más importante, sino la intimidad e identidad de corazón, la intimidad e identidad en la mente y el alma, que eso se da en el amor verdadero. Eso se precede a una relación sexual entre los esposos, porque deben ser esposos. Para Dios no hay una relación sana, legal y fructífera si no es dentro del matrimonio. Entonces los esposos deben amarse, unirse, compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus sueños, sus planes, sus bienes. Eso derivará en una unidad mental, o en una unidad moral, en una unidad económica que los llevará a una relación sexual que realmente puedan disfrutar. Pues dice la Biblia, por ejemplo, gózate con la mujer de tu juventud. Y ahí se refiere a una relación sexual normal entre esposos. Así que conocer a Dios no es, por tanto, un mero conocimiento intelectual de Él, sino una íntima relación personal con Él, que es como la relación más próxima y amada de la vida. De hecho, mucho se recomienda que los jóvenes en edad de casarse primero aprendan a tener una relación con Dios apropiada, íntima, real, para que ellos, ya gozosos, ya completos, ya satisfechos, puedan compartir esa vida de Dios entre ellos. Por ello es indispensable aceptar a Jesús en nuestras vidas, pues sin Jesús tal intimidad con Dios es impensable e imposible. Es Jesús el que nos ha enseñado que Dios no está lejos de los seres humanos, como piensan algunas personas. Al contrario, Dios quiere que lo conozcamos como el Padre, cuya naturaleza es amor, porque Dios es amor que nos permita disfrutar de su vida, la vida de Dios en cada uno de los que, por creer en Jesús, por recibir a Cristo, Dios nos da la autorización de ser llamados hijos de Dios. Eso nos asegura que hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Somos nuevas criaturas. Experimentamos una nueva creación. Dice el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Como explicamos, la vida de Dios en los hombres es en cierta forma la vida eterna aquí en la tierra. Pero la plenitud, la totalidad de Dios de esa vida se disfrutará cuando estemos en el mismo trono de Dios, donde compartiremos también la plenitud de su gloria. Una forma de describir la gloria de Dios estando aquí en la tierra todavía puede ser en la revelación de su carácter y su presencia. Cuando Jesús dijo, yo te he glorificado, se refiere a la digna representación que Jesús hizo de su Padre. Como dijo, he venido en nombre de mi Padre. O también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aunque aún no iba a la cruz, estaba a punto de consumarse ese proceso de glorificación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es el versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Pero desde Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ese versículo confirma que Jesús siempre ha sido uno con Dios. Por ello, cuando su misión sobre la tierra casi ha acabado, Jesús pide a su Padre que lo restaure, lo coloque, lo lleve a su lugar original de honor y autoridad. La expresión, aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, antes que el mundo existiera, está confirmando la preexistencia del Hijo,
y por lo mismo la realidad de la encarnación. Esto es, Jesús es Dios, por ello es eterno, así que solo tomó forma humana en el vientre de María. Para el momento que está escribiendo Juan, Jesús no ha ido a la cruz, pero desde que nació en Belén hasta ese instante, Jesús había obedecido a su Padre al 100%. Por eso dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Como decir, hasta este momento he glorificado tu nombre. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué les quiso decir? Padre, te presenté, te representé, dije que venía en tu nombre. ¿A quién o a quiénes les dije? A los hombres que del mundo me diste. En otras palabras, los hombres estaban en el mundo, pero los tomaste y me los diste. Recordemos que Jesús pasó toda la noche orando al Padre para decidir quiénes iban a formar el grupo reducido, 12 personas de sus discípulos. Tuyos eran. Se refiere a que en el momento que Jesús debía nombrar a sus 12 discípulos, la revelación que tenía la humanidad era de la persona del Padre, de Dios Padre. Por eso dice, tuyos eran y me los diste. Pero han pasado 3 años. Jesús los tomó, les enseñó, los capacitó, de tal forma que esos discípulos también aprendieron a obedecer a Dios. Por eso, eso es lo que quiere decir la expresión, han guardado tu palabra. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Claro que sí. Los discípulos de Jesús pudieron obedecer la palabra porque ellos conocieron, han conocido, han tenido no solo el oír de las enseñanzas de Jesús, conocimiento intelectual, no, sino que también se desarrolló en ellos la confianza, la fe. Por eso recalca, han conocido verdaderamente que salí de ti. Y lo más importante, para entrar al reino de Dios, para formar parte del ambiente de Dios, de su gloria, han creído que tú me enviaste, porque al que cree, todo le es posible. Dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Claramente el Señor Jesús dice, ruego por los que me diste, porque son tuyos. Mientras yo estaba en la tierra, cuidaba de ellos. Les preparé el mejor curso de capacitación y adiestramiento para que puedan extender el reino de Dios. Tú y yo somos uno solo, estamos unidos, nos conocemos muy bien. Por eso eran tuyos, me los diste, pero todo lo que es mío también es tuyo y viceversa. Y estos nuestros discípulos han manifestado mi carácter y mi presencia. Por eso digo que he sido glorificado en ellos. Dice en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es el momento de la separación. Hay un riesgo muy alto de que los discípulos se distraigan del propósito para el que fueron llamados, porque ahora ya no va a estar Jesús presente. Es el motivo porque en la plática que tiene Jesús con su Padre, le pide que pueda el Padre junto con el Hijo ayudarlos a guardar la unidad, porque de ello dependerá el éxito en la extensión del reino de Dios en la tierra. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús sabe que a los humanos fácilmente se les acaba el gozo. Por eso en muchas de sus enseñanzas lo menciona. La clave del gozo para los discípulos es vivir en contacto con Jesús, porque Él es la fuente de todo gozo.
pues el gozo viene a ser el resultado de la confianza en Jesús y por ello de la satisfacción por haber obedecido los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús entregó la palabra de Dios a la gente de ese tiempo, específicamente a los discípulos. Esa palabra fue tomada como norma de vida y como es de esperarse, no coinciden con los valores del mundo. Eso trae roces, enfrentamientos, desacuerdo. Los discípulos de Jesús comprobarán que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Este versículo echa abajo las decisiones de separarse de la sociedad para buscar la santidad, pues este no es el pensamiento de Dios. Al contrario, en su oración, Jesús le dice al Padre, nuestros discípulos precisamente deben permanecer y desempeñarse dentro de la comunidad sin Dios, para que su luz alumbre y convenza de pecado a la sociedad sin Cristo. Que irradien la luz de Dios y a su vez, ayudados por el Espíritu Santo, precisamente sean santificados, apartados del mal y usados con poder, porque la vida de Dios se manifieste. Se manifieste en medio de la sociedad sin Cristo, claro. Jesús todavía tenía forma humana, así que sabía bien que todo lo que los humanos pensamos, sentimos, decidimos y por eso todo lo que hacemos, lo sabía por qué lo hacemos. Pero es también Dios, así que sabía lo que los discípulos tendrían que sufrir, que enfrentar, que vivir en los siguientes días, en los siguientes años, en los siguientes siglos, cronológicamente hablando. Por eso completa su ruego, que los guardes, que los escondas, que los libres del mal, de la maldad, que los libres del malo. Dice el versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Este idioma es muy puntual. Y aquí la palabra que se tradujo como no, para el griego es una negación fuerte, rotunda. Es no son del mundo. Así como Jesús no es del mundo, no puede ser del mundo, ama al mundo, dio su vida para rescatar al mundo, para sacarlo de las tinieblas y traerlo a su luz admirable. Pero no es del mundo y en consecuencia sus discípulos tampoco lo son. Tampoco lo somos. Si tú que ya te decidiste por Cristo, debes saber que ya tienes otro dueño. Jesucristo te compró, ahora eres de su propiedad. Define de una vez por todas tu posición. Ya no eres del mundo. Entonces, vive para Dios. El versículo 17 es maravilloso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús ahora le suplica al Padre que sea Él el que ayude a los discípulos para que estén separados del mundo. Al contrario, que los atraiga hacia su verdad. Y por si no supieran qué y quién es verdad, ahí mismo aclara, la palabra de Dios es la verdad. En este momento se ve clara esta revelación. Reflexionemos la palabra de Dios. Reflexionemos. La palabra de Dios es la verdad. Por ello, si Jesús es la palabra o verbo de Dios, Él es la verdad y pudo decirlo. Yo soy la verdad. Jesús es la palabra encarnada. Dios tomó forma humana por medio de Jesús. Y la Biblia es la palabra escrita. La Biblia es verdad. Tu palabra es verdad. Si leemos la Biblia, nos enteramos de la voluntad de Dios. Si estudiamos la Biblia, somos impactados por la verdad de Dios y ayudados por el Espíritu Santo, nos separamos del pecado acercándonos a Dios, para ser instrumento en sus manos, para estar con Jesús, para servir en el reino, para extender el reino y por fin
disfrutar para siempre la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el resto de la Iglesia de Jesucristo de todos los tiempos va a saber que esta es una gran verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús dejó su trono de gloria y obedeciendo a su Padre, vino al mundo para servir de muchas maneras y ahora ha dejado el ejemplo para que los discípulos de ese momento y los discípulos de todos los tiempos tomemos el ejemplo de Jesús y vivamos para servir según el Señor nos lo dice. Dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Continuamos tomando el ejemplo de Jesús. Ahora nosotros, por amor a los discípulos de Jesús, a los que estamos sirviendo de modelo, también nos santificamos a nosotros mismos. Quiere decir, tratamos de practicar lo que dice la Biblia en cuanto a actitudes y conductas que llamamos cristianas, porque pensamos que solo haría Jesús, pensamos que eso haría Jesús si estuviera en persona aquí y ahora. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Y efectivamente, en este caso, Jesús vio hacia el futuro de la humanidad. Nos vio a nosotros, a ti y a mí, y también nos incluyó en la oración y a otros que después de nosotros continuarán extendiendo el reino. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús quiere decir sus discípulos. Estemos unidos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, para que el testimonio de unidad por el amor de Dios en nosotros impacte a la sociedad. La unidad entre hermanos o se consigue si primero estamos unidos a Dios. Eso lo ilustró Juan. Esto es hermoso. También lo ilustró Jesús con la parábola de la vid y los pámpanos. Cada pámpano que está unido a la vida lo está también con todos los otros pámpanos que hacen lo mismo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Se nos dice Jesús en el versículo 22. Jesús pide a su Padre que lo restaure, lo coloque, lo lleve a su lugar original de honor y autoridad. Dijimos que una forma de describir la gloria de Dios puede ser la revelación que tenemos de Dios respecto a su carácter y presencia, por lo que Jesús ha hablado con su Padre en esta oración. También se refiere a la autoridad de Dios respaldando a cada uno de los discípulos y, sobre todo, el amor de Dios que viene a unir a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Pablo el apóstol compara esta unidad con el cuerpo humano, que tiene muchos miembros, pero forman un solo cuerpo. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios en Jesús y en consecuencia Jesús en Dios, esto lo dijo siempre el Señor Jesús. Pero ahora agrega en esta oración, Jesús estará en sus discípulos. Así se conseguirá una perfecta unidad. El propósito de esta unidad que Jesús está solicitando al Padre es que el mundo pueda comprobar que Dios envió a su Hijo y que al permitir esa unidad se compruebe también el amor de Dios abarcando a muchos de los que son suyos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús había dicho a sus discípulos, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y en esta oportunidad decíamos
que estar donde está Jesús no siempre es trabajar, sufrir, angustiarse. Efectivamente, este versículo nos permite comprobar ese pensamiento, pues precisamente aquí el Señor Jesús le ruega al Padre que los que son de Cristo estén con Él para que vean su gloria, o sea, esplendor, majestad, autoridad. Todo eso será posible porque Dios es amor y ha amado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús aquí hace un reconocimiento al Padre, al decirle justo. Al decirle justo está corroborando que ciertamente el hombre no puede en sus fuerzas volver a Dios y dejar el pecado. Realmente esta naturaleza pecaminosa la heredamos de Adán y Eva por la decisión de ellos. Todos los humanos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, pero como Dios es amor y es justo, desde la eternidad planeó la salvación por gracia y envió a su Hijo al mundo para pagar la deuda que la humanidad tenía con Dios. Si alguno acepta la oferta de Dios, ¿cuál es la oferta de Dios? Creer que su Hijo Jesucristo murió y resucitó para que quien crea en Él pueda recibir perdón de pecados y una nueva naturaleza. La naturaleza divina que le permita al Espíritu Santo apartarlo de pecado. Por eso dice Padre justo. Enseguida explica en esta oración, el mundo no te ha conocido porque sus obras son malas, porque tiene una naturaleza maligna, porque está cegado. El mundo se refiere al cosmos, al ambiente en la tierra, en donde el príncipe de las tinieblas, el diablo, domina, manipula, ha influenciado con incredulidad. El mundo no quiere, no puede creer, mucho menos puede tener una relación íntima con Dios. Pero ¿quiénes son estos? Sus discípulos del otro lado del mundo, de todas las edades, los que hemos creído. Ha de haber entendido, porque al oír, al creer, que han creído que Dios envió a su Hijo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué ha hecho Jesús? Según este versículo, ha dado, ha entregado, es un hecho consumado, ya lo hizo. Conocer, el verbo está en infinitivo, o sea, es el nombre de la acción. En otras palabras, Jesús vino a la tierra y corrió el velo, reveló, dejó ver, mostró el nombre de Dios. Meditemos un poquito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer por su nombre, yo soy. Yo soy el que siempre está en presente, el que tiene vida en sí mismo y por ello es la fuente de la vida, de la existencia, el que diseñó todo lo que enseguida creó. Por ello también decimos que es eterno y soberano. Y podríamos revisar otros nombres, pero el Señor Jesús aquí está diciendo que al correr el velo y mostrar a Dios, también nos mostró quién es Dios por decir un ejemplo, Dios es amor. Así que si Dios es amor, su naturaleza es amar. Dios ama al Hijo y el Hijo le pide que ese amor esté en sus discípulos. Y el Hijo a su vez dice, yo también estaré con ellos, bendecidos doblemente los discípulos de Jesús. Retomemos, en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús entrega las últimas enseñanzas, hace revelaciones importantes y habla con su Padre respecto de lo que sucederá una vez que Él vaya a la cruz, resucite y ascienda al cielo nuevamente. Si observamos con detenimiento, se trata de amar, de servir por amor, de estar unidos a Jesús y unidos entre los discípulos de Jesús, de todo el mundo, de todos los tiempos. Esto dará como consecuencia que en todo el globo terráqueo las personas vean lo que Dios hace, porque ahora la iglesia ya tomó la lección y obedecemos, nos amamos,
Nos amaremos los unos a los otros como Jesucristo nos ha amado, de tal manera que estemos preparados para enfrentar cualquier situación que se presente, por difícil que parezca. Gracias a Dios, gloria a su nombre. Estamos terminando por el día de hoy. Usted siga hablando con Dios y disfrute la palabra. Bendiciones.